Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este seminario ítalo-mexicano, homenaje a la Constitución de 1917, particularmente en el tema de homenaje a las constituciones locales. En este caso me toca moderar y agradezco la invitación del doctor Diego Valadez para moderar esta parte, en donde participa el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez y el profesor Mauro Maza. Me voy a permitir nada más leer un pequeño extracto de a qué se dedican actualmente. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez es magistrado en la primera sala penal unitaria del estado de Durango. Es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho de Durango. Cursó el doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es catedrático en la Universidad La Salle, Ciudad de México. También es profesor investigador en la Universidad Juárez del estado de Durango. Por otra parte, el profesor Mauro Maza es profesor asociado de Derecho Público Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bergamo, Italia. Y su servidora Susana Talía Pedrosa de la Llave, investigadora del de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y funjo como moderadora. Entonces tiene la palabra, si es tan amable, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez para hablar sobre la Constitución de Durango. Sí, muchas gracias por su amable presentación. Bueno, en primer lugar quiero dar mis más sinceras gracias al doctor Diego Valadez por la invitación que me formuló para participar en este importante evento. Además, felicitarlo porque no podía cerrar el año sin que se hiciera alguna conmemoración de las constituciones locales. Durante gran parte del año estuvimos haciendo mención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero obviamente hablar del constitucionalismo mexicano involucra no nada más a la Constitución mexicana, sino también a las constituciones de las entidades federativas. En algunas de ellas se hicieron algunas conmemoraciones, como fue el caso de Durango, en un acto propiamente interno, en otras se hizo más abierto, pero finalmente no podía pasar desapercibida esa fecha. En segundo lugar, pues mi más sincero también reconocimiento al doctor José María Serna, presidente de la sección mexicana, que pues reconocemos en él nuestro líder en México, de la sección mexicana, un gran jurista y sobre todo una persona que ha sabido ser amigo y su don de gentes. Además, pues le estoy muy agradecido porque él fue a Durango y me hizo el favor de presentar este libro que saqué este año sobre el centenario de la Constitución de Durango. Entonces, muchas gracias, doctor, y por estar aquí presente. Obviamente también le doy las gracias al doctor García Villegas, al doctor Héctor Fix, obviamente a Giuseppe Franco Ferrari, que también es de los organizadores, y también obviamente a quien dirá algunas palabras, Mauro Maza, sobre la Constitución de Durango. Muchas gracias también a quien hizo la presentación, la doctora Susana Pedrosa. Nada más sí aclaro, en realidad yo estoy de magistrado en retiro. Estuve durante 15 años de magistrado, ya actualmente me encuentro en retiro y estoy dedicado 100% a la docencia y la investigación. Bueno, hablaría sobre la Constitución de Durango en los minutos que me tocan y diría que pues más que nada yo concibo a las constituciones como un producto histórico cultural. Por lo general nos centramos en el aspecto normativo, pero hay que verlo también como un aspecto de la cultura, como un producto histórico. Desde tal perspectiva, enfocaré la primera parte desde la perspectiva histórica y en la segunda parte me iré al aspecto normativo, en los pocos minutos con los que contamos. Yo creo que cada una de las entidades federativas tenemos nuestras propias peculiaridades. Habría que hacer la diferenciación y esto es muy enriquecedor, conocer la historia constitucional de cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, en Durango no se podría comprender parte del siglo XIX, una parte y algunas de las crisis constitucionales que hubo, sin comprender, por ejemplo, el ataque de los apaches, por decir un ejemplo. Esto
pues habría que comprender su idiosincrasia. Estos grupos indígenas que vienen del norte, que se dedican a la caza de búfalos, etcétera, y que en peregrinaciones vienen al sur, pues tuvieron una presencia importante. Su idiosincrasia tiene que ver de que no concebían cómo era posible que se apropiaran de la naturaleza. Entonces, pues ahí surgen varios conflictos con las poblaciones del norte del país. Entonces, a mí lo que me interesaría más, este aspecto histórico, pero para centrarlo en de que finalmente produjo crisis constitucionales, produjo una crisis. Por ejemplo, daría cuando estuvo el gobernador Marcelino Castañeda, los miembros de la legislatura lo atacaron porque consideraban que no era efectivo en pedir la ayuda federal para defender a los duranguenses. Entonces se creó una crisis constitucional fuerte, o bien fue el pretexto entre las diferencias políticas que existían ellos para la caída. Y esto pues produjo una crisis constitucional, porque una caída de un gobernante no es cualquier cosa. Este dato lo doy únicamente para que se pueda ver la importancia de conocer las peculiaridades de cada una de las entidades federativas. Durante la Revolución Mexicana, obviamente que Durango, pues lo conocemos a lo mejor casi todos por Francisco Villa. Sin embargo, pues yo creo que hay hechos muy interesantes que generan este movimiento armado en el estado de Durango. Diría yo, por ejemplo, que se despoja a los pueblos de San Pedro y Santiago de Oquila. Hay el acaparamiento de tierras, un historiador dice que son 363 compañías delindadoras y la cantidad de 7 millones de hectáreas, etcétera, etcétera. Hay la masacre que se suscita en Velardeña. Entonces, todo esto provoca que en Durango se cree también un clima, como hubo en diversas entidades federativas, que viene a desembocar en el movimiento revolucionario de 1910, y que finalmente, pues también tenemos nuestro propio constituyente. Obviamente conmemoramos a la Constitución mexicana, pero finalmente en Durango también tenemos nuestro propio constituyente. Acatamos el decreto de 22 de marzo de 1917 que expidió don Venustiano Carranza, que después fue modificado en diciembre de 2014 y que expide, hay una serie de leyes, por ejemplo del municipio, en ese decreto, en la ley del municipio, que por eso se le considera a lo mejor el padre ahí de la cuestión municipal, pero en Durango se expide la Constitución en 1917. Quien estaba de gobernador era Carlos Osuna, pronuncia su informe el 1 de agosto de 1917 y toma posesión el general Domingo Arrieta. El general Domingo Arrieta había triunfado en las elecciones de julio de 1917 con el Partido Liberal Constitucionalista. Se forma el constituyente, claro, la 26 legislatura que recibe el informe del gobernador Carlos Osuna, con las facultades que queda investida de constituyente por el decreto de 22 de marzo de 1917, se convierte en constituyente y expide la Constitución. Y quien la promulga es el general Domingo Arrieta el 6 de octubre. 5 de octubre se expide y 6 de octubre de 1917 se promulga. Su contenido son 123 artículos, que obviamente contiene, como las constituciones siguen la imagen de la Constitución Federal, una parte que le llaman garantías individuales y otra la parte orgánica. Aclaro, en el siglo XIX hay otras constituciones del Estado de Durango, pero en la de 1917 ya se eliminan algunas figuras. Por ejemplo, Durango fue de los estados que tuvo Senado en 1825, es algo interesante de comentar, pero obviamente para 1917 desaparece y ya es un sistema unicameral. El municipio no tiene un artículo propio que lo regule, sino que lo regula en un artículo que regula a los estados, tal como lo hacía la Constitución de 1917 cuando se promulga, y hasta años después se hace la separación 115, 116, y las entidades federativas siguen más o menos el mismo derrotero y también se hace posteriormente esa división. Entonces,
Son 123 artículos. Si vemos cuál ha sido el desarrollo constitucional en 1917, 123, si vemos cuál es el desarrollo constitucional de 1917 a 2017, trataré de darlo en unas cuantas palabras por el tiempo. De 1917 a 2017 se han hecho muchas reformas, de tal manera que yo en este libro pongo como primera conclusión de que, al igual que la Constitución Federal, prácticamente estaría irreconocible la Constitución, prácticamente estaría irreconocible. En la federal también pues, se ha modificado gran parte de su articulado, pero en la Constitución de Durango prácticamente todos los artículos. En la segunda conclusión va relacionada con esa primera. ¿Por qué aseguro, afirmo, asevero de que se ha hecho las reformas de prácticamente todo el articulado? Porque se han expedido 102 decretos en la Constitución de Durango que han reformado todo el articulado. En la Constitución Federal han sido 232, actualmente la Constitución Federal son 706 artículos reformados, en la Constitución de Durango son hasta la actualidad 839 artículos reformados. Pero ¿por qué tantas reformas? Hay una explicación lógica, y es que sería la tercera conclusión. La lógica de esas reformas es que se hicieron dos reformas integrales a la Constitución de Durango. En 1973 se hizo una reforma integral que modificó prácticamente toda la Constitución, todo el texto constitucional, e incluso se adicionaron 8 artículos, de tal manera que de 123 artículos se pasaron a ser 131 artículos, 1973. Ahí haría dos comentarios de esa reforma integral. Una, que más o menos hizo un ejercicio que pretendía el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de que se hiciera una reordenación, pues prácticamente fue una reordenación del texto constitucional. Hubo gente muy calificada en ese tiempo, el doctor Gamis, que pues obviamente un constitucionalista destacado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, de origen duranguense, que influyó mucho. Y por ejemplo, doy un dato, nosotros hablamos en 2011 de la diferenciación entre derechos humanos y garantías. La Constitución de 1917 Durango, reformada en 1973, ya hacía la diferenciación, aunque no le llamaba derechos humanos, le llamaba derechos públicos, individuales y sociales. Y por otra parte hacía la diferenciación con las garantías. Entonces para Durango no era novedad el nombre que se adoptó en la reforma de 2011. La segunda reforma integral que se realizó en Durango fue en 2013. 2013 es muy reciente, reforma pues prácticamente también nuevamente todo el articulado, y se agregan 52 artículos más, de tal manera que actualmente la Constitución de Durango tiene 183 artículos. Brevemente mencionaré algunos datos de la Constitución de Durango tal como se encuentra en la actualidad. En la actualidad, pues al igual que todas las constituciones, tiene una parte dogmática. Ya tampoco le llamamos derechos públicos, individuales y sociales, sino que adoptamos la terminología de la Constitución mexicana, y tiene una parte dogmática muy novedosa porque tiene ciertos derechos que no consagra la Constitución mexicana, y que obviamente pues esto viene a empatarnos con los estándares internacionales que se ha fijado por parte del derecho internacional de los derechos humanos en las convenciones internacionales, en las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, obviamente ahí el problema va a ser pues ponerlos en práctica, no nada más que se consagren. En casi todas las constituciones de las entidades federativas recientes se han hecho estos ejercicios y se han consagrado derechos que incluso no tienen la Constitución Federal, pero lo interesante ahí va a ser llevarlos a la práctica. Todos los derechos tienen su costo, ¿verdad? Tienen su costo en diferentes sentidos, costo económico, etcétera, etcétera, y obviamente debe haber los órganos encargados de llevarlos a cabo. Pero bueno, tiene una parte novedosa de derechos humanos, tiene también su parte relativa al control de constitucionalidad.
tiene una sala constitucional en el texto, está consagrada en el texto en la reforma de 2013. Yo había pugnado desde el año 2000, antes de Veracruz, porque se hiciera la reforma y se consagraran medios de control de constitucionalidad. Yo pugnaba por un tribunal constitucional, sin embargo, lo que se hizo fue una sala. Es un gran avance, sin embargo, no, vamos a decir, no conoce en forma exclusiva los problemas de constitucionalidad, sino que son los mismos magistrados que conocen de las materias civil, penal, que constituyen la sala constitucional. Y conoce de problemas de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y omisiones legislativas. Ahí el comentario que yo haría es que se debía de agregar algún medio de impugnación tipo el amparo para hacer efectivos los derechos humanos, como ya varios tribunales lo tienen. Por ejemplo, alguien que creo que ha sido exitoso, aunque las recientes sentencias del segundo tribunal colegiado del 24º circuito, pues le ha puesto un freno al tribunal, la sala constitucional electoral de Nayarit. Sin embargo, yo creo que pues precisamente en estas reuniones quienes estudiamos el constitucionalismo local, debemos hacer el análisis de esas sentencias, de esos tribunales colegiados, e incluso de la Corte, porque también hay una sentencia ahí de la Corte y algunas otras que he emitido, que realmente pues sería cuestión de analizar si le pegan al control de constitucionalidad local o no. Pero bueno, en Durango entonces tenemos que son más reformas que se han hecho a la Constitución Federal. A la Constitución Federal son 706, en la Constitución de Durango son 839. Si lo contamos desde de 1917 a 2017, porque si contáramos a partir del nuevo texto de 2013 a 2017, obviamente que disminuirían en forma considerable. Entonces, yo creo que el ejercicio que hace el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es realmente enriquecedor. Y quedaría un gran hueco si no se hubiera hecho este ejercicio, puesto que el constitucionalismo mexicano no nada más se compone del estudio del constitucionalismo relativo a la Constitución mexicana, a la Constitución General de la República. El constitucionalismo mexicano juega un papel clave. Las entidades federativas ya han sido pioneras en las grandes instituciones nacionales. En el juicio de amparo, la primera constitución en Yucatán, 1840, que entra en vigor hasta 1841, debido a la influencia de don Manuel Crescencio Orejón, el juicio de amparo. El Senado, el federalismo, pues es gracias al empuje de las entidades federativas que pusieron en jaque al gobierno central de que tenía que adoptar como forma de Estado el federalismo, y muchas otras instituciones que se han puesto en práctica en el ámbito estatal. Ahora, tenemos nuestras particularidades ya en el texto normativo. Para acabar, doy solamente algunas. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que en lo federal conocemos cuál es su estructura y sabemos que algunas entidades federativas no lo crearon, otras lo crearon, lo quitaron, otras lo volvieron a poner, etcétera. En Durango se creó en los años 90 el Consejo de la Judicatura y funciona como órgano desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia. Y eso tiene sus razones históricas en Durango, no es por adoptar un modelo, sino por 706, el fuerte enfrentamiento de Durango, son 839. Si lo contamos desde otra característica es Durango desde 1917, porque si contáramos a partir del nuevo texto de 2013 a 2017, obviamente que disminuirían en forma considerable. Entonces, yo creo que el ejercicio que hace el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es realmente enriquecedor. Y quedaría un gran hueco si no se hubiera hecho este ejercicio, puesto que el constitucionalismo mexicano no nada más se compone del estudio del constitucionalismo relativo a la Constitución mexicana, a la Constitución General de la República. El constitucionalismo mexicano juega un papel clave. Las entidades federativas ya han sido pioneras en las grandes instituciones nacionales. En el juicio de amparo, la primera constitución en Yucatán,
Yucatán, 1840, que entra en vigor hasta 1841, debido a la influencia de Crescencio, de don Manuel Crescencio Rejón, el juicio de amparo. El Senado, el federalismo, pues es gracias al empuje de las entidades federativas que pusieron en jaque al gobierno central de que tenía que adoptar como forma de Estado el federalismo, y muchas otras instituciones que se han puesto en práctica en el ámbito estatal. Ahora, tenemos nuestras particularidades ya en el texto normativo. Para acabar, doy solamente algunas. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que en lo federal conocemos cuál es su estructura y sabemos que algunas entidades federativas no lo crearon, otras lo crearon, lo quitaron, otras lo volvieron a poner, etcétera. En Durango se creó en los años 90 el Consejo de la Judicatura y funciona como órgano desconcentrado del Tribunal Superior de Justicia, y eso tiene sus razones históricas en Durango. No es por adoptar un modelo, sino por el fuerte enfrentamiento que se dio entre el Pleno del Tribunal y el Consejo de la Judicatura. Otra característica es Durango. Desde 1917, el Supremo Tribunal, que antes se llamaba Supremo Tribunal, y desde los años 90, Tribunal Superior de Justicia, tenía facultad de iniciar leyes y la sigue conservando. No todas las entidades federativas tienen esa facultad, ni en el ámbito federal la Suprema Corte tiene esa facultad. Entonces, sí hay cosas que lo diferencian. Inicialmente, los municipios duraban 1 año, después aumentó a 2, hasta que finalmente subió a 3. No es de las entidades federativas que tenga 4, o sea, en 2018 próximamente estarán prestos algunos municipios para la reelección, ¿verdad? Porque ya la Constitución Federal lo permite. Los diputados principio duraban 1 año, luego lo subieron a 2, luego diremos que un gobernador lo subió a 4 sin posibilidad de reelección, etcétera, etcétera. O sea, cada entidad federativa tenemos nuestras propias peculiaridades. Algunas son muy locales, otras han servido de impulso para hacer ciertas reformas a la Constitución Federal. Diría, es una historia constitucional muy enriquecedora, y el reto que tiene Durango como entidad federativa, la sociedad de Durango, el gobierno de Durango, sería hacer efectiva esta Constitución, al igual que todas las constituciones de las entidades federativas y al igual que la Constitución Federal. Entonces, pues con esto yo cerraría. Tenemos ese gran reto y yo creo que es una gran riqueza que tendríamos por explorar. Vienen otras celebraciones, 1918, etcétera, etcétera, hasta llegar a la Constitución de Ciudad de México. La Constitución de Ciudad de México, donde tiene varias innovaciones y creo que inaugura un nuevo ciclo dentro del constitucionalismo local. Va a ser determinante lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos artículos. Me interesa mucho lo que resuelva en lo que se refiere al Tribunal Superior de Justicia, obviamente por la calidad que tengo de magistrado en retiro, y obviamente también lo que se refiere al control de constitucionalidad. Vamos a ver cómo funciona con los jueces de control que va a haber para la defensa de los derechos humanos. Entonces creo que se inaugura un nuevo ciclo. Sin embargo, se inaugura un nuevo ciclo, pero creo que las entidades federativas nos hemos puesto desde hace ya algún tiempo a la par con lo que se refiere sobre todo a los estándares internacionales, y algunas hemos avanzado en algo a lo que se refiere el control de constitucionalidad. Por su atención, muchas gracias, y de antemano agradezco los comentarios que próximamente hará el jurista, el constitucionalista Mauro Mazza de Italia. Gracias por todo, gracias por su atención. Bueno, pues muy interesante la participación del doctor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, quien nos abordó el tema de la Constitución de Durango, tanto su parte histórica, social y el contexto actual. Muchas gracias. Ahora el profesor Mauro Mazza tiene la palabra. Mazza, que ha la parola.
Gracias. En primer lugar, también durante este segundo día agradezco esta prestigiosa institución de investigación comparada, la delegación italiana y el profesor Ferrari, que me permitieron participar en este evento importante. El derecho constitucional local, como se le llama en la doctrina mexicana, en el publicismo mexicano, derecho constitucional subfederal o subnacional, presenta numerosos aspectos interesantes que ya han sido examinados en las intervenciones previas. Por lo que se refiere particularmente a la Constitución del Estado Federal de Durango, yo consideraría que se pueden, desde mi punto de vista como observador externo, algunas consideraciones generales, y que después nos concentraremos en aspectos específicos que puede ser de interés del jurista, de un jurista que no pertenece a la cultura jurídica mexicana. Entonces, me parece que en primer lugar destaca la amplitud de este texto constitucional, que también se encuentra, según me parece entender, en las otras constituciones locales que hoy están en examen. Se trata de un texto estructurado con base en 183 artículos y podemos decir con una organización, una estructura de la materia que es característica del constitucionalismo occidental, también a nivel federal. Por ejemplo, en los países del este, cuando cayó el muro de Berlín, o aún ahora en la República Popular de China, hay una parte de derechos fundamentales muy amplia, y la segunda parte se relaciona con la organización del Estado. Entonces, los derechos fundamentales existen previamente a la organización del Estado, que está obligado a garantizarlos. También es muy interesante en esta primera parte la proyección internacional que se le da. Hay normas que apelan a instrumentos de derecho internacionales. La constitucionalización de derechos internacionales, y especialmente los derechos humanos, hasta el punto en que las convenciones internacionales en derechos humanos son retomados en los primeros artículos de la Constitución. Esta Constitución, que entró en vigor en marzo de 1918 y fue publicada a finales de 1917 y los primeros 3 meses del 18. Otro dato que me llama la atención es la frecuencia de las revisiones constitucionales. Es una constitución rígida con revisión constitucional por mayoría. Y entonces el mantenimiento constitucional fue muy frecuente a lo largo de los años. Habría que ver la obra de Ginsburg sobre The Constitution. Habría que intentar medir con cuánta es la capacidad de resistencia a las constituciones. Y esto aplicaría en la Constitución de Durango, pero también a otras constituciones de México. Y se les colocaría en el polo frecuente, de una alta frecuencia de las revisiones constitucionales. La principal se remonta a 2013 de estas revisiones constitucionales, y viendo el articulado, no digo que casi todos, pero sí una gran parte, una gran mayoría fueron retocados, y muy recientemente en 2017, y también hay otros previos. Ahora bien, la frecuencia de estas revisiones constitucionales me parece que condujo a localizar diferentes aspectos característicos que generalmente están contenidos en las
constituciones de última generación, como les llamaríamos, la tercera o cuarta ola de la constitucionalización y de la revisión de la Constitución o del nuevo constitucionalismo, y especialmente pienso en el este europeo, así como se puede ampliar a África subsahariana y con mucho más recientemente la mediterránea o subsahariana. Lo que quiero decir es que hay numerosas referencias a derechos que son llamados los de cuarta generación, los civiles, políticos, económicos y sociales, y también otros que se refieren al ambiente, la comunicación, las decisiones positivas, la transparencia, el derecho a la alimentación y nutrición, a la educación intercultural y a una vida digna y decente, y también a las energías alternativas, a la cultura, al disfrute de la cultura, a la cultura inmaterial. En resumen, el derecho a Internet también, que ya hemos mencionado por el profesor Basalla, y que aquí se constitucionaliza. Yo diría que el catálogo de derechos fundamentales que se retoma con detalle los artículos de la Constitución Federal, pero da un paso más adelante, porque vemos artículos que no encontramos en constituciones más recientes y que en el plazo de un año se encuentran expresados en la Constitución Federal. El que no haya una referencia explícita no quiere decir que no puedan ser reconocidos estos derechos a nivel federal. O sea, el clausurado requiere de interpretación que puede suplir a estas deficiencias de referencia explícita legislativa constitucional. Y en cambio, el que se encuentren explícitamente en los primeros artículos de esta Constitución permite por lo menos el trabajo del intérprete, y es de suponer también que la fase de aplicación. Y me pregunto si hay un problema de efectividad de algunas normas constitucionales. Se decía esta mañana, hay también un contenido en cierta medida programático de estas normas, quizás sí, aunque sea en parte, porque dibujan una sociedad avanzada y dotada de instrumentos jurídicos de tutela de los nuevos derechos, y derechos que son avanzados, de avanzada, y que implican la necesidad de una intervención importante del Estado y de las estructuras públicas para esto. Otro aspecto que me pareció interesante, entrando un poco en los detalles, en esta segunda parte de mi intervención, la tutela de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y encontramos normas de mucha avanzada, mujeres embarazadas, personas que sean portadoras de capacidades diferentes. Y también existe la parte sobre los pueblos indígenas, que no es especialmente extensa, y también en comparación con otras constituciones, como la de Sonora. De todas maneras, hay normas interesantes sobre las lenguas tradicionales, las distinciones entre pueblos y comunidades indígenas, grupos comunitarios que deben ser distinguidos del pueblo. Y por lo tanto se recuerda, hay criterios de clasificación elaborados en el plano internacional. Por ejemplo, los pueblos indígenas de la OIT, y el compromiso de las unidades estatales para proteger estas comunidades indígenas. La colocación topográfica de estas normas, que siguen a las que están relacionadas con los grupos vulnerables de los que acabamos de hablar, también
otorga cierta connotación a estos grupos indígenas y a las exigencias de su emancipación, también desde el punto de vista económico, social y humano, y en lo relacionado con el ambiente y la ecología, que son temas de debate internacional en materia de tutela de los pueblos indígenas. Otro aspecto que quisiera recordar es la difusión, la divulgación desde mi punto de vista de esta Constitución, que se extiende mucho en la participación ciudadana, en la administración pública, toma de decisiones. También hay menciones detalladas en plebiscito y referéndum, iniciativa popular. Y un poco más adelante encontramos una sección importante relacionada con la administración local y el derecho de iniciativa legislativa en el Congreso Estatal, también otorgada a las administraciones municipales, y una determinación detallada de sus funciones, que ciertamente tienen que tomar en cuenta que muchas competencias son propias de la Federación, pero en los espacios remanentes muchas competencias se atribuyen a la administración local de base. Volviendo a lo que decíamos sobre los grupos vulnerables, los indígenas, diría que tiene mucho valor el que se contemple la Comisión Estatal sobre Derechos Humanos, que formula recomendaciones públicas con carácter vinculante, también dirigidas a las administraciones públicas. Y entonces, desde el punto de vista comparativo, se acerca a las funciones habitualmente propias en distintos contextos jurídicos y constitucionales al ombudsman, el defensor cívico. Acerca de la segunda parte, yo quisiera recordar el papel central en el sistema constitucional local y, desde el punto de vista de la división de los poderes, el papel del Ejecutivo, que tiene un papel muy fuerte que se le atribuye al gobernador del Estado, la cui durata nel governo è doppia rispetto a quella del Congresso e che riceve poteri importanti, penetranti di dirección política, pero también que tendrán que responder ante una nueva organización del poder, aspecto del poder, como era hace numerosos años, y encontramos entonces que hace tiempo, como decía Duverger, el sistema político de partidos probablemente tendrá una influencia primaria sobre el funcionamiento efectivo de instituciones jurídicas del Estado de Durango, y especialmente en el ejercicio del poder ejecutivo del gobernador, al quien se atribuye, salvo las dinámicas del juego político, la titularidad del poder ejecutivo. Y con esto yo concluiría. Gracias por su atención. Bueno, al profesor Mauro Maza, pues le agradecemos su participación, que además nos deja 5 minutos. Su participación fue de 15 minutos, en donde destacó un texto que es muy amplio, que tiene 183 artículos, pero él nos realizó un resumen profundo, claro y amplio también. Entonces, muchas gracias por su importante resumen.